¿Qué tal? En este nuevo video te mostraré para qué sirven los contadores y los temporizadores. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Logosoft Comfort. Abrimos un nuevo esquema de contactos y aquí van a aparecer en funciones especiales los temporizadores y los contadores. Los temporizadores que más se ocupan son los temporizadores T-on y T-off, y los contadores son los contadores ascendentes y contadores descendentes. Ahora, ¿cómo funciona un temporizador T-on? Lo que hace es retardar la salida. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros en nuestra entrada de nuestro temporizador T-on tenemos un 1, va a empezar a hacer el conteo de milisegundos, segundos, minutos u horas, lo que tú hayas asignado. Y después de que haya pasado ese tiempo, esa entrada se va a ver reflejada en la salida. El temporizador T-off, al contrario, retarda el apagado. ¿A qué me refiero con esto? Que después de que yo estoy en 1 y cambio a 0, va a pasar n cantidad de tiempo y hasta ese momento se va a ver reflejada la salida. Vamos a hacerlo para que ustedes lo puedan visualizar. Abrimos y colocamos un contacto, colocamos otro contacto con otro número de entrada, colocamos el retardo a la conexión y el retardo a la desconexión. Que el retardo a la conexión es T-on y el retardo a la desconexión es T-off. Nosotros cableamos desde I1 a la línea de alimentación y a T001. Cableamos I2 a la línea de alimentación y a trigger. Este lo vamos a cambiar por un normalmente cerrado. Y cableamos. Vamos a asignar el tiempo. Y vamos a hacer una pequeña simulación. Entonces, si ustedes se fijan, los dos temporizadores están en 0. Si yo cambio de 0 a 1 en I1, empieza a contar el tiempo. Y si se fijan, está de color azul. Vamos a acercarlo para que ustedes lo noten. Todavía no refleja la salida hasta que pase el tiempo que nosotros le indicamos, y en ese momento se activa. Si nosotros desconectamos y volvemos a conectar en cualquier punto, no va a tener una memoria, va a volver a iniciar desde 0. Ahora vamos a hacerlo con el temporizador de retardo al apagar. Si ustedes se fijan, está pasando una línea completa y lo que nosotros vamos a hacer es
darle un 1 para que cambie nuestro estado. Recuerden, este funciona inverso. Empieza a contar el tiempo y hasta que haya pasado el tiempo es hasta el momento en que se desactiva. Pasa lo mismo, no tiene memoria y en cualquier punto yo lo puedo reiniciar. Ahora, para que se pueda ver mejor, vamos a ponerle salidas de relevador. Para esto nosotros vamos a ocupar nuestros contactos, pero le vamos a poner T01 y T02. Los dos contactos van a ser normalmente abiertos y vamos a colocar unas bobinas, que sea Q1 y que sea Q2, y vamos a cablear. Vamos a simular y si se fijan, la lámpara Q2 está encendida porque todo el tiempo está encendido mi T002. Si yo lo quisiera hacer inverso, entonces tendría que poner un contacto normalmente cerrado. Ahorita más adelante lo hacemos. Entonces, si yo oprimo I1, después de que pasen los 10 segundos que yo le asigné, va a encender la salida Q1. Y ahí lo tienen. Y cuando yo oprima I2, después de que pasen los 6 segundos que yo le asigné, se va a apagar. Y ahí lo tienen. Cuando yo vuelvo a oprimir y lo regreso a su estado normal, que es 0, entonces van a regresar a su estado Q2 y Q1 en el cual iniciaron. Eliminamos simulación y ponemos un contacto normalmente cerrado, que sea T02, y cableamos. Simulamos y si se fijan, pasa lo mismo, nada más que como es normalmente cerrado, entonces hasta que yo deje pasar los 6 segundos se va a encender. Aquí cuál es la diferencia, que si yo utilizo pulsador, no voy a poder hacer que pase el tiempo completo. Para esto necesitaríamos un arranque y paro para que pueda quedarse enclavado el tiempo que sea necesario, y posteriormente con un mismo contacto del temporizador volver a resetear nuestro temporizador. Esto es por parte de los temporizadores. Ahora, por parte de los contadores, nosotros tenemos un contador que puede ser ascendente o descendente. Este contador es contador adelante atrás. ¿Qué es un contador a grosso modo? Un contador es aquel que puede recibir una señal y guardarla en una memoria, ya sea de manera ascendente o de manera descendente. Esto lo vamos a ver ahorita. Nosotros necesitamos este contador y necesitamos 3 contactos normalmente abiertos. Y 1 y 2 y 3. Vamos a ocupar otro para que ustedes puedan visualizar cómo enciende y apaga el contador. Le vamos a poner C01 y una bobina que va a ser Q1. Ok, lo primero que tenemos que hacer es cablear
I1, I2, I3 y C001 hacia nuestra línea de tensión. Posteriormente nosotros tenemos tres entradas en el contador. Tenemos R, tenemos CNT y tenemos DIR. La primera es el reset. Ese lo vamos a cablear a la I3. Posteriormente tenemos DIR, que DIR es cómo tú vas a asignar si sea ese contador de manera ascendente o de manera descendente. Y CNT, que lo vamos a ocupar con I1, y ese es la parte que va a estar contando. Vamos a cablear el contacto de C001 a Q1 y vamos a dar simulación. Ahora nosotros necesitamos que reset, que es I3, sea un pulsador. Necesitamos que I1, que va a ser el contador, también sea pulsador, pero I2 necesitamos que sea un interruptor. Vamos a darle doble clic y vamos a seleccionar. Aquí hay dos, on y off. ¿Cuántos números necesitas para que prenda? Necesito 7 clics. Y necesito que se apague después de que pase por 1. No se va a apagar en 1, se va a apagar cuando esté en 0. Vamos a ver. Entonces decimos que tenemos I1, que es el contador, y vamos a darle hasta 7. Y ya se encendió mi salida Q1 porque este ya se energizó. Y aunque yo esté contando más, si se fijan aquí ya llevo 12, pero ya no hace ninguna otra cosa. Ahora I2 es el de DIR. Ahora yo lo voy a enclavar y voy a decirle que ahora sea descendente, y con el mismo I1 va a empezar a descender. ¿Y en qué momento va a apagarse? Cuando pase por 0. Y ahí está. Cuando está en 0, se apaga. Si yo le doy más, como no hay números negativos en este tipo de contadores, entonces se va a seguir quedando en 0. Si yo, por ejemplo, le digo que llegue a 6, pero que en 6 se resetee, entonces se va a oprimir I3 y ahí está. Oprimo I3 y se resetea. Ya no llegó a encender mi salida. Esta es la parte más fácil que pueden ocupar para los contadores. Hacerlo de manera ascendente o descendente. Si ustedes quisieran que este contador solamente fuera ascendente, entonces eliminamos I2 y solamente vamos a tener el botón que hace el conteo y nuestro reset. Si nosotros quisiéramos que fuera de manera descendente solamente, vamos a colocar directamente la dirección a la línea de tensión, y aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle un valor inicial, por ejemplo un 5. Entonces cuando yo empiece mi simulación, va a iniciar desde 5 y va a ir descontando hasta llegar a 0, y yo puedo resetearlo nuevamente hasta llegar a 0. Puede ser que nosotros también aquí
se active cuando llegue a 1 o a 0. Y entonces siempre se va a mantener activo hasta que yo cambie los parámetros. Y cuando llega a 0 se enciende. Ya saben, si ustedes quieren guardar sus prácticas, pueden hacerlo sin ningún problema. Posteriormente vamos a ver cómo podemos encender con un temporizador diferentes salidas y al mismo tiempo hacer que siga contando. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Y ya saben, si tienen una meta, a rodar por ella.